Buen día, bienvenidos a una nueva clase de microbiología. El día de hoy hablaremos sobre evaluación microscópica, tinciones y coloraciones. Repasaremos un poco la identificación de bacterias y hablaremos sobre interpretación de cultivos. Con respecto a la evaluación microscópica, pues debemos recordar que el tamaño de una bacteria puede variar entre 0.5 micrómetros a 5 micrómetros. Y lo que nosotros podemos ver, o sea, la resolución máxima de nuestro ojo es de 0.1 milímetros, o sea, 100 micrómetros, hecho que hace imposible que podamos ver a simple vista las bacterias, razón por la cual tenemos que usar el microscopio. El microscopio ordinario puede amplificar microorganismos con una resolución adecuada hasta un tamaño superior a los 0.2 micrómetros, mientras que un microscopio electrónico puede hacer que miremos estructuras aumentadas hasta 0.001 micrómetros, o sea, un nanómetro. ¿Qué tipo de observación haremos en el microscopio? Pues pueden ser observaciones en fresco, observaciones con tinciones. ¿Qué significa esto? Se pone el ejemplo gráfico abajo. En fresco es cuando miramos al microorganismo o a la bacteria como una dama que no se ha maquillado, mientras que con tinciones es cuando utilizamos un maquillaje o una tinción para poder identificar a la bacteria. Las observaciones en fresco podemos ver la morfología de las bacterias sin alteración, ya que estas se pueden alterar cuando se tiñen. Hay bacterias que al ser teñidas se pierde su configuración. Cuando las bacterias se observan para determinar movilidad, ya que si desecamos o teñimos una bacteria ya no podemos ver cómo se mueven. También la utilizamos para observar los cambios citológicos que ocurren durante la división celular, y por este método se observan fácilmente algunas inclusiones celulares como vacuolas o materias grasas. Las observaciones con tinciones las utilizamos para observar las características morfológicas de las bacterias, así como para identificar y diferenciar microbios dentro de un tipo de especie y otra. Para las observaciones en fresco, pues tenemos la preparación en fresco simple, en la cual colocamos una gota de solución salina fisiológica o agua en un portaobjetos. Tomamos la muestra con un asa bacteriológica de la siembra o del cultivo con un gotero, la aplicamos ahí y ya la miramos en el microscopio. Una preparación de observación en fresco, pero en gota pendiente, la hacemos con un cubreobjetos especial. A este cubreobjetos le ponemos una gota de líquido que vamos a estudiar, le ponemos un portaobjetos boca abajo y luego la miramos en el microscopio. Con tinciones podemos tener una tinción simple, donde utilizamos solo un colorante, una tinción diferencial, donde utilizamos más de un colorante, o tinciones especiales, como la tinción negativa, en la cual se colorea el medio que rodea a la bacteria, pero la bacteria no se tiñe. Vamos a hablar de las tinciones. Colorante es un compuesto orgánico que tiene alguna afinidad específica por algún componente del microorganismo que vamos a estudiar. Los colorantes pueden ser compuestos químicos utilizados para aumentar el contraste. Las coloraciones podemos tener o clasificarlas como vitales, supravitales o no vitales. Vitales son aquellas que se practican sobre células que están vivas mediante la introducción de un colorante en la circulación de un organismo vivo.
Las supravitales son aquellas que se realizan sobre células o tejidos vivos, pero que están aislados del organismo del que proceden. Y las no vitales son las que se realizan sobre células muertas. De las coloraciones podemos dividirlas en sales colorantes o colorantes liposolubles. Cuando hablamos de sales colorantes las vamos a dividir en ácidos o básicos. Las técnicas para realizar las preparaciones coloreadas las vamos a dividir en frotis, fijación y coloración. A continuación vamos a ver una serie de videos en los cuales se describen dichas técnicas. Bienvenidos a Mundo de Bacterias. El día de hoy vamos a hablar acerca de los procedimientos para efectuar un buen frotis, además de los métodos de tinción simple, tales como el azul de metileno y violeta de genciana. Antes de comenzar tenemos que identificar lo que es un frotis, que no es nada más que una extensión que se realiza sobre un portaobjetos de una muestra o un cultivo, con el objetivo de separar todos los microorganismos, ya que si aparecen agrupados es más difícil obtener una imagen clara y nítida de lo que se está buscando. Se trata de hacer con otra lámina portaobjetos un extendido de tal manera que se forme una película fina y uniforme en el tercio medio de la placa, para posteriormente tratarla y poder observar. Las muestras las podemos tomar de dos maneras, directamente de los focos infecciosos, como en un exudado faríngeo, o lo podemos hacer mediante medios de cultivos, los cuales pueden ser agares o pueden ser caldos. Antes de entrar al procedimiento hay que tener en cuenta las normas de bioseguridad, tanto las barreras de protección primarias como el uso de guantes, gorros, gafas y mandil, así también las barreras de protección secundarias, como es una buena limpieza de laboratorio. Los materiales a usar van a ser los cultivos, ya sea un agar o sea un caldo, una asa de inoculación, un hisopo, un mechero ya sea de alcohol o mechero de Bunsen, una gradilla con tubos de ensayo, papel filtro, pinzas para láminas, solución salina y las infaltables láminas portaobjetos y cubreobjetos. El procedimiento se lo ha dividido en una serie de pasos. El primer paso consiste en tomar la lámina portaobjetos con la pinza portaláminas, para posteriormente aplicarle calor a una de sus superficies. Luego se la coloca sobre una mesa, recordando que la superficie a la cual se le aplicó calor debe encontrarse hacia arriba. El paso 2 consiste en tomar el asa de inoculación como si fuera un lápiz y proceder a calentarla en el mechero, hasta que éste alcance el rojo vivo en un ángulo de 60 grados. El paso 3 consiste en destapar el tubo de ensayo que contiene solución salina, de la manera en la que se representa la imagen. Con la mano dominante se toma la tapa del tubo de ensayo y con la no dominante se procede a calentarlo en el mechero. El paso número 4 consiste en introducir el asa de inoculación en el tubo de ensayo que contiene la solución salina, para posteriormente colocar en la lámina portaobjetos de 2 a 3 azadas de solución salina. En el paso 5 volvemos a esterilizar el asa de inoculación para posteriormente tomar una muestra del medio de cultivo y colocarla donde se colocó la solución salina, en el tercio medio de la lámina portaobjetos. El paso 6 consiste en hacer un extendido con el asa de inoculación, realizando movimientos circulares que abarque el tercio medio de la placa, para dejar que el frotis se seque al aire. El paso 7 es la fijación, que consiste en pasar varias veces el frotis por la llama del mechero. También se puede usar el fijador de Chaudin, que es una sustancia que se la coloca durante 5 minutos a 50 grados centígrados o durante una hora a temperatura ambiente. O también hacer uso del alcohol metílico, pero este generalmente se lo usa cuando el extendido es rico en materiales ísticos. Estos tres sirven para fijar el frotis. Hay que recordar el buen uso de las manos. Con la mano dominante, especialmente con el pulgar y el índice, se toma el asa de inoculación como si fuera un lápiz. Y con el meñique y el anular se toma la tapa del tubo de ensayo, siendo el dedo medio un dedo de apoyo. Mientras que con la mano no dominante procedemos a tomar el tubo de ensayo, el cual contiene la solución salina o el medio de cultivo en este caso. Aquí tenemos una imagen de microscopía ya realizado el frotis y fijado, en el cual observamos que no hay tinción, pero ya se pueden diferenciar estructuras.
y en esta otra observamos algunos artefactos o proteínas coaguladas, que se los conoce como artefactos, los cuales hay que distinguir y no hay que confundir con algún microorganismo que se encuentre en el frotis. La calidad del frotis también va a depender del medio de cultivo. Si este es sólido o el cual se hizo la muestra, se debe realizar primero una buena suspensión para tener un buen frotis. Mientras que si este es líquido, hay una mayor probabilidad de que este salga con menos artefactos. Métodos de tinción simple son aquellos que se utiliza un solo colorante. Tenemos el método de violeta de genciana y el método de azul de metileno. Método de violeta de genciana. Primero realizamos un frotis para luego cubrir la preparación con violeta de genciana por 1 minuto, seguido de lavar con agua destilada para luego dejar secar al medio ambiente o con papel filtro. Quedará listo para ser observado con objeto de inmersión. Las bacterias con este método se van a observar en el microscopio de color violeta o de color morado. Método de azul de metileno. Técnica. Primero realizamos un frotis y cubrimos la preparación con azul de metileno durante 1 minuto. Lavar con agua destilada y luego secar al medio ambiente o con papel filtro. Quedará listo para ser observado con el lente de inmersión. Las bacterias con este método se van a ver de color azul. Para poder teñir una muestra tenemos que fijarla antes. Y este tipo de fijación la podemos hacer de 2 maneras, por medio de calor o por medio de una fijación química. La fijación por medio de una fijación química la podemos hacer agregando a la muestra alcohol metílico, formalina al 5% o licor de Hoffman. Tinción de Gram. En esta práctica se estudiará un tipo de tinción diferencial que ha permitido clasificar a las bacterias en 2 grandes grupos, las Gram negativas y las Gram positivas. Para ello, utilizaremos el microscopio óptico compuesto, en el que las muestras se visualizan gracias a las diferencias de contraste entre ellas y el medio que las rodea. Para observar las bacterias al microscopio óptico es preferible teñirlas, porque los colorantes aumentan el contraste. Se emplean colorantes orgánicos que están cargados positivamente y se unen a las cargas negativas de los componentes celulares. La tinción de Gram es la más utilizada en los laboratorios de microbiología. Permite diferenciar entre 2 tipos de bacterias, que se tiñen de distinta manera, porque tienen paredes celulares diferentes. Las bacterias Gram negativas tienen una membrana externa que no tienen las Gram positivas. La tinción de Gram consta de varios pasos. Haremos 2 preparaciones, una con una bacteria Gram positiva y otra con una mezcla de bacterias Gram positivas y Gram negativas. En primer lugar, haremos un frotis con las bacterias que vayamos a teñir. Para ello, ponemos una gota de agua en un portaobjetos y sobre ella haremos una extensión de una pequeña muestra tomada de un cultivo sólido. Dejamos secar. Podemos hacerlo con la ayuda del mechero. Fijaremos las bacterias con calor. Para ello, pasaremos el portaobjetos por encima de la llama con la muestra mirando hacia arriba. Añadiremos cristal violeta. Dejaremos actuar el colorante durante 1 minuto para que tiña a todas las bacterias Gram positivas y Gram negativas.
Lavaremos suavemente con agua. Añadiremos Lugol y dejaremos actuar 30 segundos. Este actúa como mordiente, fijando el colorante. Volvemos a lavar abundantemente con agua y hacemos un tratamiento con alcohol de 96 grados durante 15 segundos, para que se produzca la decoloración de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas permanecerán teñidas de color violeta. Lavamos abundantemente con agua. Al hacer dos preparaciones, este paso lo haremos por separado, ya que es crucial para la tinción respetar el tiempo. Lavamos abundantemente con agua. Añadiremos safranina y dejaremos actuar el colorante durante 1 o 2 minutos para teñir las bacterias gram negativas. Finalmente, lavamos abundantemente con agua y dejamos secar la preparación. Observaremos la tinción al microscopio óptico con el objetivo de 100 aumentos con una gota de aceite de inmersión. En la tinción de Gram, finalmente, las bacterias gram negativas se tiñen de rosa o rojo por la safranina y las gram positivas de violeta por el cristal violeta. Al teñir o colorar una muestra con gram, vamos a decir que es gram positiva cuando los microorganismos a estudiar se tornen morados o tengan un color morado. Vamos a decir que es una coloración gram negativa cuando los microorganismos a estudiar tengan una coloración rosa. A continuación vamos a hacer la tinción de Ziel-Nielsen, que es una tinción muy importante en la práctica clínica habitual, ya que nos permite identificar las bacterias ácido alcohol resistentes. En primer lugar, aplicamos sobre la muestra, en el porta, fucsina fenicada. Este colorante se unirá a las bacterias que tengan ácidos micólicos en su pared, como las micobacterias o los actinomicetos, en presencia de calor, por lo que tendremos que encender la antorcha. Impregnamos la punta de la antorcha con alcohol y la encendemos con cuidado. La pasaremos por debajo del porta para que se caliente hasta que el colorante humee, con cuidado de no pasarnos de calor y chamuscarlo. También tenemos que tener en cuenta que si se secara el colorante hay que añadir más y continuaremos aplicando el calor durante 5 minutos.
Ya empieza a salir el humo. Y una vez veamos que sale el humo, estamos 5 minutos calentando uniformemente. Y aplicando más colorante en caso de que se secara todo el que hay. Apagamos la antorcha con cuidado, una vez finalizado. Una vez terminemos de calentar la muestra durante los 5 minutos, con ayuda de la pinza, escurrimos el exceso de colorante. A continuación, con la solución de ácido alcohol, procederemos a decolorar la muestra. Aquellas bacterias que tengan ácido micólico que se la hayan retenido, continuarán manteniendo el colorante. Durante 20 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, procederemos a lavar con agua destilada de la forma que hemos visto anteriormente, de la tinción de Gram. Finalmente tenemos que poner un contracolorante para aquellas bacterias que se han desteñido con el ácido alcohol, que en este caso es el azul de metileno. Lo aplicamos y lo dejaremos actuar durante 2 minutos. Al finalizar, volvemos a escurrir el exceso de colorante y lavamos con agua destilada. Finalmente secamos el porta con cuidado, como hemos hecho en la tinción de Gram. Ya hemos finalizado la tinción de Zilnis. Ahora recordaremos un poco de lo que hablamos en la sesión pasada para poder identificar bacterias. Identificando bacterias por su forma, recordemos que podemos dividirlas en cocos, bacilos y espirilos. Si hablamos de cocos, cuando están solos, son de forma redondeada. Y hablamos solo de cocos simplemente. Si están en pareja, son diplococos. Si están en cadenas, son streptococos. Si están en grupos de 4, son tétradas. Si forman figuras cúbicas, son sarcinas. Y si están en racimos, son estafilococos. Cuando hablamos de bacilos, estos tienen forma de bastón. Si están en pareja son diplobacilos, si están en cadena son streptobacilos y si tienen formas ovoides son cocobacilos. Y de los espirilos, cuando tienen una forma espiral, son espiroquetas o espirales, y cuando tienen forma de coma son vibrios o vibriones. En esta imagen podemos ver una tinción de Gram, que es Gram positiva, que vemos de color morado las células, los microorganismos, y estos tienen formas redondeadas, entonces son cocos. Y podemos ver que muchos de ellos están en parejas, o sea, son diplococos. En esta podemos ver una cadena de cocos, son redondeados y hay uno detrás de otro, color morado, son gram positivos. Entonces los vamos a denominar streptococos. En la presente imagen miramos a los microorganismos redondeados en grumos o racimos, entonces les vamos a llamar estafilococos. Aquí miramos bacilos, tienen forma de bastoncillos, hay algunos que están en parejas, esos serían diplobacilos. Acá miramos bacilos en cadena, son streptobacilos. Aquí miramos unos espirales, espirilos o espirales. Y en forma de coma
los que denominamos víbrios. Recordemos de que de acuerdo al color que tomen al teñirlos con gram, van a ser gram positivas si son de color morado y gram negativas si se tiñen de color rosa. Aquí miramos del lado izquierdo unos microorganismos gram negativos que son de color rosa y del lado derecho gram positivos de que son de color morado. Vamos a hablar ahora sobre interpretación de cultivos. Este es un tema importante porque muchas veces a la hora de que estemos en nuestras prácticas o cuando ya estemos laborando, vamos a ver entre todos los informes de laboratorio, informes de cultivos. Y es muy importante saber a qué nos referimos con esto. Todos los microorganismos tienen requerimientos para vivir. Y entonces con los cultivos lo que hacemos es darle esos requerimientos a, a esas bacterias, pero fuera del organismo. Lo hacemos en un laboratorio mediante un medio de cultivo para poder estudiarlos. Entonces, estos microorganismos van a necesitar, al igual que todo ser vivo, de macronutrientes, micronutrientes y factores de crecimiento. Entre los macronutrientes vamos a tener carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, sodio y hierro. No nos vamos a detener mucho en esto. Entre los micronutrientes vamos a tener cobalto, zinc, molibdeno, manganeso y cobre. Y entre los factores de crecimiento, aminoácidos, bases púricas o pirimídicas y vitaminas. Los tipos de medios de cultivo van a ser según su composición, según su estado físico y según su objeto. Entonces, según su composición, pueden ser naturales o indefinidos, o definidos o sintéticos. Según su estado físico, van a ser sólidos, semisólidos o líquidos. Y según su objeto, van a ser generales, de enriquecimiento, selectivos o diferenciales. Según la forma que tengan las colonias que formen estos cultivos de bacterias, podemos decir que son puntiformes, circulares, filamentosos, irregulares, rizoides o fusiformes. Según su elevación, podemos decir que son planos, elevados, convexos, pulvinados o umbonados. Y según sus márgenes, pueden ser enteros, ondulados, lobulados, erosionados, filamentosos o rizados. Los cultivos son muy importantes. Los cultivos nos van a decir a la hora de tomar una secreción cuál es el microorganismo que está provocando un proceso infeccioso, si es que lo hay. Un ejemplo, si tenemos una infección en la piel que produce úlceras, que tiene fetidez, las lesiones son mielicéricas, tomamos una muestra de esa secreción, la ponemos en un medio de cultivo, la dejamos crecer y luego sacamos esa bacteria, la teñimos y vemos en un microscopio, pues podemos ver qué tipo de bacteria es. Pero el cultivo no solo nos dice qué tipo de bacteria es la causante del proceso infeccioso. El cultivo también nos da otra herramienta muy útil que se llama antibiograma. ¿Y qué es el antibiograma? El antibiograma es un estudio en el cual se bombardea, por decirlo así, a las bacterias con múltiples antibióticos y con eso podemos ver qué antibióticos afectan o limitan el crecimiento de la colonia bacteriana o eliminan a la bacteria. Esto nos ayuda para elegir el tratamiento adecuado para el proceso infeccioso, conocer la epidemiología y mecanismos de resistencia del microorganismo a estudio, establecer medidas epidemiológicas, un control de infecciones y generar políticas de uso adecuado de los antibióticos para usar los antibióticos de forma racional y evitar de esa manera la resistencia bacteriana a los antibióticos. Pues el antibiograma nos va a decir si una bacteria es sensible, intermedia o resistente a un antibiótico específico. Cuando hablamos de sensible,
Quiere decir que el crecimiento del microorganismo va a ser inhibido a una concentración en sangre del medicamento que se alcanza utilizando la dosis habitual. Va a ser intermedio cuando el crecimiento del organismo va a estar inhibido solamente a la dosis máxima recomendada, sin llegar a dosis tóxicas. Y va a ser resistente cuando el microorganismo es resistente a los niveles séricos del fármaco, sean cuales sean estos niveles, entonces vamos a llamar resistente. Hay un término bastante importante que es la concentración mínima inhibitoria. Esta va a ser la mínima cantidad de antimicrobiano o de antibiótico que es capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo en condiciones de cultivo. Entonces, así se nos va a reportar un medio de cultivo. Arriba vamos a tener el nombre del microorganismo, en este caso el Staphylococcus aureus o S. aureus, y abajo del lado izquierdo vamos a tener una columna con todos los antimicrobianos que se probaron en esta bacteria específica. Y a la mitad vamos a ver la concentración máxima inhibitoria. Del lado derecho miramos la R de resistente, la S de sensible, aquí no hay ningún intermedio, pero nos va a servir la columna de en medio para ver cuál es el mejor antibiótico. Vamos a descartar todos los que son resistentes, en este caso ciprofloxacina, clindamicina, gentamicina, levofloxacina, oxacilina, tetraciclina son resistentes, entonces no vamos a usar ninguno de estos antibióticos. ¿Cuáles son los que podemos utilizar? Los que tienen la S de sensible, como el linezolid, la rifampicina, el trimetoprim sulfa y la vancomicina. Y de estos vamos a ver en su concentración inhibitoria máxima todos aquellos que tengan valores por debajo o que sean menores. Digamos el linezolid tiene una concentración inhibitoria máxima de 1, la rifampicina igual o menor a 1, el trimetoprim menor o igual a 2, al igual que la vancomicina. Entonces vamos a buscar el que tenga una concentración inhibitoria máxima más pequeña. En este caso, el de elección será trimetoprim o vancomicina. De esta manera podemos encontrar nosotros el antibiótico que sea más eficaz para el tratamiento de este microorganismo específico. Espero que esta clase haya sido de su interés. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer a los grupos de WhatsApp o como comentario en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.